Descargo de responsabilidad. Martial Godazura no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 2 meses después de llegar a la Tierra Santa del marcialismo, Chu Fen ya había recolectado todos los tesoros que quería, y estudiado para mejorar sus propios artefactos, por lo que se dirigió a la tierra antigua de los sirvientes del clan Chu, para partir al siguiente reino. Chu Fen no había tenido contacto con la existencia del pico del mar oriental, porque no quería problemas, y meterse con un cultivador en el reino de Dios, en estos momentos era una locura, por lo que al volver sus bellezas, las hizo entrar al palacio, y luego lo redujo y se preparó para marcharse de la forma tradicional. Sobraba decir, que no hubo ningún psicópata despiadado que por casualidades de las garras del padre desobligado, llegara allí por accidente para meterle prisas. Joven maestro Chu Fen, que tenga un buen viaje, saludaron los maestros de la montaña de madera central, que vinieron a despedirme, a la entrada del dominio prohibido, junto a una multitud de millones de personas. La multitud también hizo reverencias para despedirlo. Una vez que parta, las barreras entre dominios serán restauradas en una semana, vuelvan a sus casas en paz, mis sirvientes vigilarán que sea así, les advirtió Chu Fen, para que nadie se volviera loco a su partida. Joven maestro Chu Fen, obedeceremos, aseguró la multitud. El rey elfo, Nangon Longjian, Bai Suyan y Bai Ruochen, también vinieron a despedirle. Bai Suyan le despidió con un rebote, pero Chu Fen permaneció estoico y en calma. Ella le prometió enviarle a su hija en cuanto fuera mayor, pero Chu Fen sabía que Bai Ruochen era una niña de papá, y tardaría bastantes años en despegarse de su familia. Era una lástima, porque en esta vida no había segundas oportunidades, y ella se quedaría en este reino, y no avanzaría en su cultivo marcial. Mientras Chu Fen se despedía, Zilin también salió a despedirse, y la multitud se tensó haciendo una reverencia respetuosa. Gente de reino, recuerden la justicia, y no permitan que aquellos. Y Chu Fen hizo una mueca, porque la niña empezó a dar un discurso justiciero. En el último mes, luego de avanzar a emperador marcial, y mientras exploraba los diferentes dominios, Zilin se topó con una lista de villanos, y empezó una cacería justiciera de todos ellos, cazándolos uno a uno. Ella había armado un alboroto, y ahora era famosa allí. Chu Fen solo podía suspirar. Y cuando Zilin acabó su discurso y se aseguró de que todos asintieron en comprensión, volvió al artefacto de los ahora 10.000 palacios, y Chu Fen partió. La escalera al cielo estaba en la aldea de los sirvientes del clan Chu, y Chu Fen ascendió sin problemas, pero usó una matriz para escabullirse de los que vigilaban la entrada al siguiente reino, que era el reino ordinario de los 100 refinamientos. Chu Fen no quería enlistarse en ninguno de los poderes de allí, pues había pocas cosas que quisiera de ese reino, que necesitaran la ayuda de sus grandes poderes, por lo que podía actuar por su cuenta esta vez. Después de escabullirse, Chu Fen fue a la ciudad más cercana, y consiguió información sobre las ciudades y lugares de interés del reino. A pesar de ser un reino solo un poco superior a la Tierra Santa del marcialismo y que su cultivador más fuerte, no superaba el reino de verdadero inmortal, había muchos tesoros útiles allí, como la capa santa del espiritista mundial, otro deslizamiento de bambú, una belleza tesoro, una rareza natural única, un par de técnicas secretas, que eran especiales y muchos conocimientos sobre matrices y habilidades espirituales. Chu Fen tenía planes para todas ellas, y esta vez no estaría de vacaciones, pues debía trabajar en su cultivo. Pero para ello, necesitaba activar los 10.000 palacios y ya tenía un lugar en mente para hacerlo, así como para obtener valiosa información secreta, sobre las fuerzas oscuras del lugar. Esta persona era Chu Luyan, un miembro del mismo clan que el padre desobligado, y que confiando en la reputación de este clan, se había armado un pequeño poder en el lugar, aunque él era el único miembro. Una vez encontró información sobre él, Chu Fen fijó su objetivo hacia su palacio, y usando un artefacto volador se puso en marcha. Y 1 hora después, llegó a la pequeña ciudad que gobernaba Chu Luyan, y pudo ver su palacio, por lo que bajó de su nave, y tras guardarla en su saco cosmos, voló al lugar, usando una matriz para buscar trampas ocultas o cosas similares, pero no había nada. El tipo tenía plena confianza en que nadie le atacaría, pues era miembro del clan gobernante, y si eso no disuadiera a sus enemigos, también era aliado de los grupos de poder del lugar. Chu Luyan, enfermo depravado, sal para que pueda matarte, dijo Chu Fen con tono justo, llamando la atención de todo el pueblo y los curiosos del lugar. ¿Un amigo?, preguntó Xueji con una risita.
No, este tipo es un verdadero enfermo, en vez de acosar bellezas, acosa niñas y también niños, dijo Chu Fen, observando a sus esclavos sexuales en el interior del palacio. Chu Fen, mátalo. Sentenció su dama reina. Eres demasiado sensible, es evidente que a este no le importa nada de eso, está armando este teatro por alguna razón, dijo Xueji, viendo a través de sus planes. Mi dama reina, soy un héroe justiciero, no le creas a esa bruja, dijo Chu Fen con la espalda recta. Su dama reina hizo un puchero. ¿Quién se atreve a insultar a este maestro de pabellón? Reprendió Chu Luyang después de revisarle con su poder marcial, y ver que era un medio ancestro marcial de rango 1. Toda tu familia es aficionada al teatro, dijo Xueji, haciendo una mueca ante la teatralidad de Chu Luyang. Soy Chu Fen, sal y muestra tu cara si te atreves, no quiero destruir este lugar solo para obligarte a mostrar tu cara cobarde y desvergonzada, reprendió Chu Fen en respuesta. Chu Luyang enrojeció de ira, pero luego pareció recordar algo, y su cara se volvió sombría, apresurándose a salir y a volar a 10 metros de él, para mirarle de arriba abajo. Chu Luyang era un hombre flaco, de rasgos finos, y con el característico cabello negro y ojos negros del clan Chu. Chu Fen, ¿perteneces a mi clan Chu? Preguntó Chu Luyang, emanando una fuerte aura asesina, se veía que no planeaba dejarlo ir. Eso dicen algunos rumores, aunque me he criado fuera, y no conozco a ninguno de ustedes, pero al saber de tu infamia, creo que no puedo soportar tener la misma sangre y vine a matarte para limpiar la mancha, explicó Chu Fen con tono justo, mientras la multitud en el pueblo, y curioseando desde lejos, afinaba sus oídos para enterarse de todo. ¿Eres Chu Fen, el hijo de Chu Xuanyuan? Preguntó Chu Luyang con un grudido. Ah, conoces al padre desobligado, y también pareces guardarle rencor. Pero él es un dios, y tú una mera cucaracha. ¿Cómo podrías ser su enemigo? Si él se molestara en escupir tu cara, te dejaría sin cabeza, dijo Chu Fen con una sonrisa de desprecio, y Chu Luyang enrojeció de ira, pero sabía que era verdad y no replicó. Chu Xuanyuan es un criminal y un traidor al clan, que asesinó a muchos de nuestros ancianos, y por eso fue purgado junto a ti. Pero como has decidido mostrar tu cara traidora, yo Chu Luyang, no puedo quedarme de brazos cruzados, y haré justicia para el clan, dándote muerte, sentenció Chu Luyang. Es un hecho, todo tu clan es aficionado al teatro, declaró Xueji. Chu Fen se rió. ¿Hablas conmigo, o con mi padre? Yo soy Chu Fen, y no he cometido ningún crimen. Si tienes algún reclamo contra Chu Xuanyuan, no seas cobarde y ve a reclamarle a la cara. Yo soy Chu Fen, y hoy vengo a matarte por ser un depravado, degenerado, enfermo, feo, poco inteligente, y Chu Luyang no soportó más insultos y atacó para destruirle de un solo golpe, pero su puño se encontró con la espada demonio. Chu Luyang abrió mucho los ojos, porque el rango de cultivo de Chu Fen ahora era de medio ancestro marcial de rango 5. Lo que más conmocionó a Chu Luyang, era que su propio reino de cultivo, era el medio ancestro marcial de rango 7, y su poder de batalla superaba 3 niveles, haciéndole capaz de enfrentarse a un ancestro marcial de rango 1, pero la espada que Chu Fen interpuso, le paró su puño, como si fuera un muro inamovible, lo que le hizo mirarle con incredulidad. Chu Fen le mostró una sonrisa llena de dientes, y le dio un puñetazo en la cara que le envió a volar a 10 kilómetros de allí, y estamparse con una montaña, para quedar enterrado. ¿Qué les parecen mis nuevas matrices de ocultación? Incluso son capaces de ocultar las formas de mis potenciadores en mi cuerpo, dijo Chu Fen. ¿No significa eso que tu cuerpo está expuesto? Preguntó su dama reina. Mi dama reina, mi cuerpo ya es demasiado fuerte. Solo serían útiles para cultivadores de un reino superior, también me ahorra explicaciones y enemigos, explicó Chu Fen. Chu Luyang no murió, y dio un chillido de ira, para hacer estallar media montaña y salir activando sus alas del trueno y la armadura del trueno, lo que elevó su nivel de batalla a medio ancestro marcial de rango 9, y le hacía capaz de luchar con un ancestro marcial de rango 3. Ahora te supera en un rango de cultivo, debiste matarle antes, dijo su dama reina con preocupación. Chu Fen negó con la cabeza, mientras Chu Luyang, embutido en su armadura de trueno, se detenía frente a él para sacar un arma, y sin mediar palabras, blandirla en su contra. Chu Fen le enfrentó con su propia espada mientras un aura verde rodeaba su cuerpo, y la armadura de rayos aparecía. Chu Luyang volvió a quedar sorprendido, porque su cultivo no había aumentado y su poder de batalla seguía igual, pero Chu Fen enfrentó su golpe y no se movió en lo absoluto.
Es más, era evidente que llevaba ventaja, porque la cara de Chu Luyan era un desastre sangriento, por su anterior golpe que a pesar de ser suave, lo agarró con la guardia baja, y un nivel de cultivo por arriba, por lo que causó grandes daños. Hora de perder la cabeza, dijo Chu Fen, empujándolo para hacer espacio, y luego, le apuñaló en el dantian. Chu Luyan chilló de espanto, miedo, incredulidad y dolor. Su cultivo se desparramó, y perdió su poder marcial. Chu Fen levantó su brazo izquierdo, creando una gran explosión que soltó llamas y gran cantidad de luz, que cuando se desvaneció, solo dejó cenizas detrás. ¿Para qué quieres a este tipo, y por qué lo capturas en silencio? Preguntó Xueji con curiosidad. Él tiene una gran cantidad de información acerca de las organizaciones oscuras de este reino, y planeó sacársela, explicó Chu Fen, que había encerrado a Chu Luyan en un matriz, y lo metió a su saco cosmos. Chu Fen, ¿estás bien? El poder de esa espada rompe demasiados límites para ser algo seguro, dijo su dama reina con preocupación. Mi dama reina, solo usé un poder suficiente para superar un rango de cultivo, mi cuerpo no se esforzó en lo absoluto, explicó Chu Fen, porque la espada, a pesar de enviar su poder a través de su cuerpo, no lo dañaba porque no era un poder que le perteneciera a él, y siempre que fuera capaz de canalizarlo, estaría bien. La espada, controlada por su línea de sangre, solo le dañaría cuando su cuerpo ya no pudiera canalizar su poder, un límite que Chu Fen aún debía probar. Chu Fen también tenía su propia línea de sangre, pero usarla, era mostrarles a otros su línea de sangre y eso era revelar su propio poder, por lo que no lo haría si no estaba en serios líos. Chu Fen asintió, viendo las falsas cenizas de Chu Luyan dispersarse en el viento. Chu Fen declaró su victoria guardando la espada demonio, y volviendo a su rango de cultivo de medio ancestro marcial de rango 1. Luego miró hacia abajo, a la gente de la ciudad, a la que había protegido, usando una matriz antes de que la batalla comenzara. Buenas gentes de esta ciudad, yo soy Chu Fen, y como me he encargado de ese villano depravado de Chu Luyan, a partir de ahora, como gobernante de esta ciudad, les prometo paz y prosperidad, declaró Chu Fen con tono justo. La gente parpadeó ante su descaro, pero a Chu Fen no le importaba, y de una vez fue a su nuevo palacio, para rapiñarse todo lo que encontró. El saco cosmos de Chu Luyan estaba protegido por una matriz, pero era una mierda y Chu Fen no tardó ni un segundo en abrirla. Dentro, había recursos suficientes para avanzar 2 o 3 rangos, pero ese método ya no lo impulsaría rápido, pues tenía que meditar y ganar comprensión, para que su cuerpo se adaptara, por lo que tardaría algunos días más. Después de revisar el palacio, Chu Fen dejó en paz a los sirvientes que vivían allí, y se elevó en el cielo, para sacar el artefacto de los 10.000 palacios, que ya era una ciudad por cuenta propia. Gente, su gobernante supremo, ha decidido comenzar su buena gestión de estas tierras, inaugurando este tesoro para el uso de todas las personas de este reino, sentenció Chu Fen, y sin entrar en detalles, ingresó al palacio principal, para dirigirse a su laboratorio, después de dar un rápido vistazo a sus prometidas que estaban en sus propias salas, entrenando, o practicando con sus poderes divinos y líneas de sangre, porque apenas se podrían considerar por encima del promedio en estos aspectos, y eso no les gustaba, pues le veían a él y no se sentían satisfechas al ser superadas de forma tan aplastante estando en rangos de cultivo superiores. Chu Fen no dijo nada, y al llegar al laboratorio, sacó a Chu Luyan para meterlo en una cápsula, donde su cerebro fue estudiado y toda la información que tenía fue digitalizada, y puesta a su disposición. Con esta información Chu Fen pudo confirmar las mayores amenazas para él en este reino, y estaría preparado para cualquier eventualidad. Ahora Chu Fen tenía otra prioridad, y era que sentía que su avance era incompleto, y eso le hacía sentir incómodo, por lo que fue a su sala personal de meditación y se evaluó a sí mismo. El cuerpo actual de Chu Fen no tenía comparación alguna con el cuerpo del antiguo Chu Fen, porque él tenía un cuerpo divino real, y era el cuerpo de los 4 símbolos, uno de los más poderosos cuerpos divinos de la existencia. Su línea de sangre potenciaba su aura de batalla. Su línea de sangre tenía 2 potenciadores, que eran la armadura y las alas de trueno. Su cuerpo divino al activar los poderes de las 4 bestias potenciaba su poder 2 rangos más. En total los potenciadores del cuerpo de Chu Fen eran 4, y su cuerpo no tenía problemas en soportarlo, sin embargo, era diferente con su aura de batalla que desafiaba al cielo, pues su línea de sangre potenciaba su aura de batalla aumentando su rango en 6, y lo mismo su cuerpo divino, lo que quería decir que juntos, su aura de batalla superaba 12 rangos de cultivo.
Sin embargo, todos los que lograban superar el emperador marcial, poseían un aura de batalla que superaba 3 niveles, por lo que en realidad, se podría considerar que sus auras combinadas, solo superaban 9 rangos. Aún así, al combinar sus auras de batalla, Chu Feng obtenía un aura de batalla que superaba 6 rangos, y eso quería decir, que su cuerpo aún no era lo suficientemente fuerte para soportar su propia aura, y Chu Feng también sentía que su línea de sangre y poder divino aún no despertaban por completo, por lo que se disponía a meditar y estudiarse a sí mismo, con el fin de liberar su verdadera fuerza. En el transcurso de ese mismo día, miles de curiosos exploraron los 10.000 palacios, que mantenían la cuota estándar en recursos, pero los palacios de cultivo y espiritual tenían un requisito extra, que era poder marcial, y no cualquier poder marcial, sino el poder marcial de un ancestro marcial o un inmortal verdadero, sin importar que los palacios de cultivo solo cubrieran hasta medio ancestro marcial de rango 9. Y como este poder marcial, era algo que los cultivadores reponían solo con dormir un día, Chu Feng se aseguró de colocar buenos sensores, para drenar a sus presas hasta el agotamiento. La razón de que el avance en las salas de cultivo, solo llegará hasta medio ancestro marcial de rango 9, era porque el conocimiento de Chu Feng no iba más allá de este reino, y necesitaba avanzar él mismo para comprenderlo, o analizar a otros cultivadores, en este reino, o reinos superiores. Chu Feng necesitaba poder marcial, porque era un requisito para generar energía de fuente en sus Dantian clonados, para el uso de su dama reina y Xueji, pues Chu Feng ya había automatizado el proceso, y ya no necesitaba que él mismo la creara, por lo que se podía dedicar a meditar, mientras sus clones ya investigaban las cosas que quería. Otra ventaja de llamar ancestros marciales, era que mientras fueran drenados de su energía marcial, sus salas de cultivo los estudiarían a fondo, y así Chu Feng obtendría datos sobre ellos, su cultivo y sus cuerpos, aumentando su comprensión de este mundo de cultivo marcial. Esto convertía a los 10.000 palacios, en su principal herramienta de avance, porque no solo reunía recursos, sino grandes conocimientos, que le permitirían avanzar sin parar. Chu Feng sonrió, porque después de solo medio día, un anciano, que era ancestro marcial, llegó al pueblo para verificar la autenticidad del palacio, traído por lo que parecía un joven pudiente, que contrató sus servicios para activar las salas de cultivo. Apenas el anciano entró, todo el peso de los sensores cayó sobre él y empezaron a transmitir datos. Luego, el poder marcial que ofreció, fue almacenado, y quedó a la espera de que las IAs lo usasen. Chu Feng no exageró con el anciano, y solo le quitó la mitad de su energía marcial. Al siguiente día, habían llegado más ancestros marciales, pero escucharon que ya alguien estaba probando la veracidad de este artefacto, y decidieron esperar, antes de probar ellos mismos, y sus familiares y clientes. Para el mediodía, el joven que pagó por un avance el día anterior, salió de su sala de cultivo, siendo un medio ancestro marcial de rango 2, cuando antes había sido de rango 1, y se armó un gran alboroto, de gente luchando para tomar una sala. Algunos se acercaron a ella mientras ofrecían pagos para que un ancestro marcial, activara la sala, pero los ancestros marciales en el lugar eran escasos, y ya tenían clientes o familiares a los que debían activar una sala de cultivo. Chu Feng colocó una gran sonrisa, al obtener el poder marcial de 20 ancestros marciales, lo que podía crear mucha energía de fuente para su dama reina y Xueji. La energía de fuente, también sería de nivel ancestro marcial. Chu Feng se despertó, cuando el palacio tembló después de una explosión, y las alarmas empezaron a sonar por todos lados. La computadora le transmitió todos los datos pertinentes a su proceso de avance, y también las razones de que fuera interrumpido. La razón era, que varios ancestros marciales, en el exterior, habían roto las matrices protectoras establecidas por él. Chu Feng no perdió tiempo, y en un segundo, estaba frente al palacio central, observando a los responsables. Chu Feng llevaba 3 días en cultivo, por lo que estos tipos no esperaron ni 4 días para venir a causar problemas, lo que significaba que no estaban aquí para hacer negocios. Chu Feng observó a los matones, que ya habían llegado frente al palacio central, mientras miraban a la multitud con arrogancia. Entre la multitud, habían unos 200 ancestros marciales, pero ninguno de ellos intervino para evitar que estos 4 individuos, que ahora estaban frente a él, rompieran las matrices protectoras. Los 4 viejos enfrente de Chu Feng, eran portadores de líneas de sangre celestial, y el más fuerte de ellos estaba en el rango 5, de ancestro marcial. Los otros 2 eran rango 4 de ancestro marcial.
También llevaban cinturones con el nombre Ying en ellos. Chu Feng, que tenía los conocimientos de Chu Luyan, sabía que eran el cabeza del clan Ying, y sus 3 ancianos más fuertes. En la historia original, estos tipos masacraron a algunos amigos del antiguo Chu Feng, y este masacró a su clan entero. El tipo era medio genocida y no dejó ni a los niños. Por supuesto, el actual Chu Feng no haría algo tan loco, solo se encargaría de estos 4 que venían a buscar problemas y dejaría al resto en paz. Chu Feng, somos el clan celestial Ying, y venimos a juzgarte por el asesinato de Chu Luyan, declaró el jefe del clan Ying. Para todos los aquí presentes, no se preocupen, este artefacto robado a nuestro clan, por este bribón, será puesto a disposición de todos a las puertas de nuestro clan, en cuanto regresemos, agregó con tono solemne, reclamando los 10.000 palacios como algo de su propiedad. Chu Feng sonrió. Medio ancestro marcial de rango 8, eso explica cómo Chu Luyan murió en sus manos. Él había estado ocultando su cultivo real, dijo uno de los ancianos con desprecio. Mientras los ancianos hablaban tonterías para justificar sus acciones en su contra, Chu Feng activó sus matrices de ocultación de su cuerpo, y elevó su cultivo a 4 rangos, llegando al ancestro marcial de rango 3, y con un poder de batalla que superaba 6 niveles, él podía enfrentarse a un ancestro marcial de rango 9, por lo que de un paso, se plantó enfrente de los 4 ancianos, y de una rápida bofetada, los 4 cayeron desmayados, y Chu Feng les recogió en una matriz para guardarlos en su saco cosmos. Luego desplegó drones para volver a poner matrices defensivas. Señores, por favor continúen explorando los palacios, y disculpen los contratiempos en el servicio, dijo Chu Feng. Eres demasiado bestia, ya hemos vuelto a quedar en el atraso, se quejó su dama reina, a la que le gustaba ser su última carta de triunfo, pero la velocidad de avance de Chu Feng era atroz, y la mayor parte del tiempo, estaba sin hacer nada. Sus prometidas, que observaban el alboroto, y aguardaban a ver si necesitaba ayuda, suspiraron y volvieron a su propio entrenamiento. Con los recursos que iban llegando, Chu Feng solo estaba limitado por su propia comprensión marcial, y el avance de su investigación que solo aumentaría, porque acababa de capturar a 4 ancestros marciales. Chu Feng se dio cuenta de que había suficientes recursos para que él avanzara a ancestro marcial, pero esto era un avance entre reinos, no una mejora de rangos, por lo que necesitaba investigar el cuerpo de un ancestro marcial. Por suerte, hubo 4 conejillos de indias que se habían presentado de voluntarios, y con ellos no necesitaba ser sutil, porque podía realizar todos los experimentos que quisiera. Un día después, los 4 ancianos habían muerto, debido a sus pruebas, pero Chu Feng tenía todo listo para su avance al reino del ancestro marcial, y todos los datos estaban probados con sus otros conejillos de indias no voluntarios. 5 días después, las investigaciones habían dado frutos, y Chu Feng se abría paso al reino del ancestro marcial, en su sala de cultivo privada. Chu Feng avanzaba sin problemas, y mientras su línea de sangre y cuerpo se fortalecían, su avance estaba listo. Aún así, Chu Feng apretó los dientes, pues aún sentía que le faltaba algo, y sentía que su cuerpo era demasiado débil, como si sus bases fueran inestables, pero no lo eran en lo absoluto. Él había estudiado a fondo el cuerpo de los ancestros marciales, y también el de sus clientes ancestros marciales. El cuerpo de Chu Feng era inigualable entre ellos, era un prodigio, y Chu Feng sacudió la cabeza. Yo no aspiro a ser un prodigio, los prodigios son un estándar en este mundo, yo soy un dios, se reprendió Chu Feng a sí mismo, pues debido a sus investigaciones, su mente había creado un estándar, y él se estaba acostumbrando a ser extraordinario. Pero él tenía una línea de sangre divina, que lo hacía algo extraordinario, y también un cuerpo divino que era algo extraordinario. Él los había combinado, yendo más allá de lo extraordinario, aún así, no lo había tenido en cuenta, y se había conformado, aunque sabía que no debía hacerlo, pues se estaba suprimiendo a sí mismo, y la comprensión brilló en los ojos de Chu Feng, y él se puso de pie, mientras los potenciadores de su cuerpo aparecían. Alas de dragón azul, cubiertas por rayos. Una armadura de truenos de color verde, con corrientes de fuego corriendo por ella, y uñas plateadas y puntiagudas, capaces de desgarrar a cualquier adversario en su mismo reino de cultivo. Con todos sus potenciadores activos, el cultivo de Chu Feng se elevó de rango 1 de ancestro marcial, rango 5 de ancestro marcial, lo que era algo extraordinario, pero él estaba más allá de los extraordinario, y su línea de sangre estaba despierta, algo que incluso un cultivador en el reino de Dios tendría dificultades para hacer, por lo que esto no era suficiente.
Yo soy un dios. Declaró Chu Fen, y en su frente apareció una marca de rayos, con la palabra divino, y debajo de esta, el símbolo de las 4 bestias. Al aparecer estos símbolos en su frente, el poder de Chu Fen fue potenciado por un rango más, y su cuerpo se fortaleció más allá de los límites. Su aura de batalla, que antes superaba 12 niveles, se adaptó a la perfección a su cuerpo, pero no se quedó allí, y tanto su cuerpo divino como su línea de sangre, aumentaron su aura de batalla en otro nivel, llegando a un aumento de poder de batalla de 14 entre sus dos poderes. Considerando que todos los que llegaron al reino del emperador marcial, superaban 3 niveles de cultivo, eso significaba que en una batalla contra un cultivador común, él superaría 11 niveles de cultivo y no 14, pero cuando los prodigios extraordinarios de este mundo, no podrían aumentar su aura de batalla más allá de 4 niveles, Chu Fen, sería considerado un verdadero dios. Chu Fen vio su propia apariencia. Su cuerpo resplandecía con la armadura de trueno, combinada con el aura de la tortuga verde. Sus alas también eran muy llamativas, y ni hablar de la marca en su frente. Chu Fen creó su matriz de sello para esconder sus potenciadores, sellándolos dentro de su cuerpo, para que nadie pudiera percibirlos, o verlos, con lo cual él podría potenciar su poder sin que sus oponentes pudieran verlo, pero al completarse la matriz, Chu Fen hizo una mueca, porque su aura de batalla había caído, a solo superar 9 niveles de cultivo, lo que quería decir que eran 6 de forma efectiva. Chu Fen entendió, que al sellar su sangre y habilidades divinas dentro de su cuerpo, este se debilitaba, y no podía soportar su aura de batalla, por lo que ésta también se veía reducida. Si Chu Fen quería usar todo su poder, no podía usar una matriz para sellar su línea de sangre y habilidades divinas. Chu Fen suspiró, pero él tenía confianza, porque aún tenía la Evil Sword, y no era necesario armar un escándalo, siempre que tuviera esa espada, por lo que él volvió a su meditación, aún tenía mucha comprensión marcial en el reino del ancestro marcial, y él podía seguir avanzando. En cuanto a los recursos, con los 10.000 palacios recibiendo miles de clientes por día, los recursos para él y sus prometidas, sobraban, sus clientes también habían traído cientos de reliquias con energías caóticas, para obtener un descuento en las salas de cultivo. Su dama reina y Xueji también participaban del banquete, porque cada día llegaban miles de ancestros marciales, a donar su poder marcial, y generar energía de fuente para ellas. Chu Fen pensó que era el momento de adaptar el sistema de salas de cultivo, para que la gente pudiera avanzar rangos en el reino de ancestro marcial, para lo que pediría poder marcial en el reino del verdadero inmortal, y más recursos. Esto a su vez, pondría a los inmortales verdaderos bajo su microscopio. Era un negocio redondo. Aunque los drones tardarían en adaptar el sistema, y Chu Fen decidió hacer una fiesta con sus prometidas para celebrar su propio cumpleaños, ya que cumplía 16, y ya hacía un año, que había comenzado su viaje a través de los reinos. Mis queridas prometidas, quiero presentarles a otra de mis prometidas, ella es la dama reina, dijo Chu Fen, que presidía la mesa, en el gran salón del palacio principal. Él abrió una puerta espiritual, y su dama reina salió con expresión indignada. ¿Quién es tu prometida? Reprendió con furia, e irguió la cabeza para ir a la mesa de bebidas y tomar una copa de una bebida dorada, hecha de base de energía de fuente concentrada, por lo que ella se vio tentada a salir. Chu Fen hizo una mueca y abrió una segunda puerta, de donde salió Xueji, y sin saludar a nadie, fue directo a la mesa de bebidas. Esta es Xueji, una experta en venenos y tramas oscuras, advirtió Chu Fen a sus esposas, que miraban a las dos bellezas con admiración. ¿Qué? Preguntó su dama reina, que ahora miraba a Xueji con repelús y fijó toda su atención en sus movimientos y en las bebidas, no fuera a echarles algo turbio. Xueji puso los ojos en blanco. ¿Cómo te enteraste de esa información? Preguntó Xueji. Mirando cómo destilas veneno cada vez que hablas, respondió Chu Fen, y Xueji sonrió y sacudió la cabeza. Si no fueras un ser inferior, te consideraría para ser uno de mis sirvientes, alabó Xueji. Chu Fen hizo una mueca, pero por el bien de la paz, no dijo nada. Chu Fen, exijo un palacio propio, dijo su dama reina. Xueji frunció el ceño. Eso es una buena idea, no quiero mirar sus besuqueos, dijo Xueji. Y su dama reina enrojeció. ¿Qué quieren decir? ¿Ustedes viven en los palacios espirituales de Chu Fen? Preguntó Ya Fei con alarma en su voz. Sí, hemos visto todos los actos degenerados de este tipo, dijo Xueji, y Su Rou, que bebía una copa de vino, se atragantó. Su Mei abrió mucho los ojos al ver su reacción.
Chu Fen irguió la cabeza con orgullo, ninguna niña castrosa podía interponerse entre él y sus presas. ¿Por qué no vuelven a su mundo espiritual? Preguntó Tan Taishue con curiosidad, ignorando el bochorno de su Rou y Yafei. Mi poder espiritual está sellado, y también mi palacio espiritual, cualquier espíritu que caiga allí, ya no podrá regresar a su mundo, explicó Chu Fen. ¿Qué? Exclamaron sus prometidas al mismo tiempo. Chu Fen asintió para confirmar lo que acababa de decir. Tú no eres humano, se quejó Xilin con amargura. Queridas prometidas, se los dije antes, todas serán devoradas por un dios, deben sentirse orgullosas, declaró Chu Fen. Idiota, dijo Xilin haciendo pucheros. Y un día después, los drones habían terminado de adaptar las salas de cultivo y Chu Fen hizo su anuncio, para explicarle a sus clientes, que las salas de cultivo ya podían usarse para aumentar rangos hasta el reino de ancestro marcial de rango 9, lo que conmocionó a todo el reino, pues un ancestro marcial de rango 9, allí era una segunda regla, solo por debajo de los verdaderos inmortales. Los ancestros marciales, que eran usados para alimentar las salas de cultivo, por sus familiares o clientes, apartaron a estos a un lado, y corrieron a las salas de cultivo con los ojos enrojecidos de expectación y emoción, pero al tomar una sala, y cancelar la tarifa en recursos, luego tratar de activarla, la matriz no aceptó su poder marcial, y les exigió el poder marcial de un cultivador del reino inmortal verdadero. A pesar de esto, ningún ancestro marcial se atrevió a quejarse con Chu Fen, porque ya sabían que podía abofetearlos y mandarlos a volar con facilidad. Y 5 días después, 5 ancianos, que llevaban cinturones con identificaciones diferentes, se pavonearon hasta la entrada del palacio principal. Ellos llevaban los nombres del clan celestial Zhou, y el clan celestial Kong. Todos eran cultivadores del reino inmortal verdadero, y sus 2 líderes estaban en el rango 2 de inmortal verdadero, cada uno siendo el jefe de su clan. Queridas prometidas, nuestros conejillos de Indias han llegado, dijo Chu Fen, en una transmisión de voz, a todas sus prometidas que estaban a su lado, al ver la llegada de los intrusos que atravesaron las matrices protectoras saltándose todos los arreglos, y sin obedecer al orden establecido, por lo que era evidente, que se estaban ofreciendo como conejillos de Indias. Chu Fen, soy el cabeza de clan, y el discurso del anciano fue interrumpido, cuando la empuñadura de la espada demonio, sostenida por Chu Fen, se estrelló en su cabeza y le hizo caer desmayado al suelo. Los otros ancianos abrieron mucho los ojos y trataron de apartarse, pero no pudieron dar ni un paso, antes de sufrir el mismo destino. Queridos clientes, continúen con sus compras, y por favor, disculpen las molestias, dijo Chu Fen, mientras metía a los ancianos a su saco del cosmos, y los llevaba a su laboratorio, para meterlos en las cápsulas de exámenes. Luego, sus piernas perdieron fuerza, y fue sostenido por su Rou y su Mei. Chu Fen, dijo su Rou con alarma. Tranquilas, he tenido que usar la espada para atravesar 2 reinos de cultivo, para asegurar la captura de esos 4, les necesitamos con urgencia. Pero tanto poder atravesando mi cuerpo, me ha dejado agotado, estaré bien después de dormir un poco, despiértenme si hay problemas, no estoy herido, solo agotado. Si vienen más inmortales verdaderos, puedo añadirlos a una cápsula sin ningún problema, dijo Chu Fen, antes de rendirse ante su agotamiento. Y Chu Fen despertó un día después, sintiéndose renovado y lleno de energía. Las computadoras de los 10.000 palacios, le pusieron al corriente de la situación actual apenas abrió los ojos. Chu Fen al fin tenía una idea de cuánto podía potenciarle la espada demonio, pues la había usado para saltarse 2 reinos de cultivo enteros, desde el rango 1 del ancestro marcial, hasta el rango 9, del verdadero inmortal. Él lo había usado por 1 minuto, y eso parecía muy poco tiempo, pero se debía tener en cuenta, que el reino de inmortal verdadero, era un reino completamente diferente, a los reinos por debajo de este, y no se conocía ningún potenciador, capaz de aumentar el poder de un ancestro marcial a un inmortal verdadero. Chu Fen lo sabía bien, pues a pesar de todos sus potenciadores, no había podido hacer tal cosa, esto no era una barrera de línea de sangre o poder, era una barrera de clase. Chu Fen miró a un lado, donde estaba sentada Tan Taishue, según las computadoras, sus prometidas habían hecho turnos para vigilarlo, y este era el turno de Tan Taishue. Ella sonrió al verlo despertarse. Esa espada es un tesoro inigualable, porque sin importar cuántos potenciadores usemos, no hay forma de atravesar al reino inmortal verdadero, dijo Tan Taishue. Chu Fen asintió.
Según los datos de los experimentos con esos 4, eso será imposible, pues el reino de inmortal verdadero, es otra etapa en el camino de cultivo, y el cuerpo ya deja de ser el de un humano. Las heridas sanan por sí mismas y es difícil de hacer daño. Los ancestros marciales murieron debido a los experimentos, pero estos tipos no tienen ninguna herida, a pesar de que los experimentos con sus cuerpos son brutales, explicó Chu Feng. Y cuando estén terminados, todos avanzaremos al reino de inmortal verdadero, dijo Tan Taishue, y Chu Feng asintió, aunque no era una pregunta. Chu Feng, antes de cumplir mi venganza, cuando me disponía a destruir la secta demoníaca, en la tierra santa del marcialismo, para vengar a mi familia, mi padre me detuvo, y me confesó, que él no era mi padre, y su familia nunca fue mi familia. Él me crió como su hija, e inculcó su odio en mí, porque sabía que como un cuerpo divino, yo tenía el potencial para destruir a sus enemigos, explicó Tan Taishue con la cabeza baja, y sus ojos llenos de tristeza. Supongo que más vale tarde que nunca para ser un buen padre, dijo Chu Feng, y Tan Taishue lo miró como si no entendiera. Chu Feng sonrió. Creo que no es necesario que lo explique, porque aquel día, tú misma decidiste ser su hija, y destruiste la secta demoníaca, dijo que estaba al pendiente de sus acciones. Él me crió, solo para usarme como una herramienta, no sé si hice bien en perdonarle, dijo Tan Taishue con dudas. Tan Taishue, yo no puedo decirte si hiciste bien o no. Es una decisión que solo tu corazón puede tomar. Pero si eso te hace feliz, yo creo que está bien, explicó Chu Feng. Tan Taishue guardó silencio por unos segundos. Antes, cuando escuché su confesión, creí que también había entendido tu motivación para ofrecerme compartir tu vida. Pero luego vi que no era la única, y que en realidad, no tenemos ninguna utilidad para ti, en cuanto a lograr tus objetivos, y siempre que alguna de nosotras es feliz, eso parece ponerte de buen humor. Así que he pensado, que quizás, solo quieras que seamos felices, dijo Tan Taishue, y guardó silencio por varios minutos, luego sus lágrimas empezaron a derramarse. Esa clase de cosas, no existen en este mundo, así que puedes decirme la verdad, sea lo que sea que quieras de nosotras, y Chu Feng saltó de su cama y la abrazó con fuerza. Ella se removió, pero él la abrazó con más fuerza. Yo, no quiero que luchen por mí. No quiero que ustedes luchen a mi lado. Porque me siento bien, me siento cómodo, y me siento feliz, cada vez que puedo protegerlas. Y por supuesto, me siento feliz de que ustedes puedan ser felices a mi lado, explicó Chu Feng mientras la abrazaba. Pero te equivocas en algo, si quiero algo de ustedes, dijo con voz suave. ¿Qué? Preguntó Tan Taishue en un susurro temeroso, como si temiera escuchar la respuesta, pero estuviera decidida a aceptar el golpe. Chu Feng acercó su boca a su oído. Quiero comerte, susurró Chu Feng con malignidad, y Tan Taishue se puso roja de pies a cabeza. Bestia. Animal. Gritó su dama reina con indignación. Gran rey espíritu, ¿cuándo podré salir de aquí? Suspiró Xue Ji con impotencia. Chu Feng las ignoró a ambas, y como Tan Taishue se quedó en silencio como un ratoncito asustado, él empezó a mover sus manos resbaladizas por todos lados. Tan Taishue dio varios respingos, pero no opuso resistencia, y Chu Feng no tardó en arrojarla a la cama, después de asegurar las puertas para evitar que alguna niña castrosa frustrara su momento feliz con la belleza. Y 6 horas después, Chu Feng salió de su habitación con la cabeza en alto, para encontrarse a sus prometidas frente a la puerta de su habitación. Surrou y Yafei le miraban acusadoras por haber devorado a otra presa, y las niñas castrosas se apresuraban a revisar el estado de la belleza que convalecía en su cama. Queridas prometidas, ¿cuándo van a dejar que las devore de nuevo? Preguntó Chu Feng con descaro, tras pescar a Surrou y a Yafei en sus brazos, para susurrarles al oído. Yafei y Surrou enrojecieron y le golpearon con sus puños para que las soltara, pero Chu Feng corrió, y mientras las niñas castrosas estaban entretenidas, él les robó a sus protegidas, y también las devoró. Y los días pasaron, y los 4 ancianos que eran usados para experimentar, y aportar poder marcial en el reino del inmortal verdadero para crear energía de fuente en el reino inmortal verdadero, junto a los pocos inmortales verdaderos que acudían a activar las salas de cultivo, para los ancestros marciales, fueron acumulando su poder marcial, y los experimentos siguieron aportando datos, para el avance a inmortal verdadero, por lo que Chu Feng volvió a su cultivo, y también sus prometidas.
La investigación de Chu Feng nunca se detenía, porque miles de Yas seguían obteniendo información para él, sobre el cultivo marcial, técnicas marciales, técnicas espirituales, ingredientes espirituales, medicinas, enfermedades, y todo lo que llegaba hasta los 10.000 palacios, por lo que mientras Chu Feng meditaba, su comprensión marcial avanzaba sin parar. Y así pasó un año, y Chu Feng avanzó a ancestro marcial de rango 9, y sus prometidas le siguieron, pues él les compartía toda su comprensión marcial, y esta era de gran efectividad para ellas, pues su línea de sangre era un clon de la suya. Y una semana después, todo estuvo listo, y Chu Feng realizó su avance a inmortal verdadero, sin tener ningún tropiezo en su avance. Chu Feng revisó su propio cuerpo para ver si había algún error, y su cultivo se veía debilitado o su poder de batalla mermado, pero sonrió satisfecho, cuando todos sus potenciadores fueron activados, y su aura de batalla seguía al máximo. Jajajaj. Chu Feng se carcajeó con ganas, y sus prometidas que revisaban sus propios progresos, le miraron mal. ¿Ya has enloquecido?, preguntó Zilin con frialdad. Queridas prometidas, solo celebró la prueba de que soy el mayor prodigio de la existencia, dijo Chu Feng. Chu Feng desactivó las matrices que ocultaban sus potenciadores, y mostró su armadura de truenos, sus alas de trueno, las alas del dragón azul, las llamas del pájaro vermellón, el aura verde de la tortuga verde, las garras del tigre blanco, la marca divina y el símbolo de las 4 bestias en su frente. Su poder de batalla capaz de superar 14 niveles tampoco estaba oculto. Sus prometidas le miraban conmocionadas. Ni siquiera su monstruoso poder de batalla fue sellado al avanzar a inmortal verdadero, se quejó Yafei haciendo un puchero. Chu Feng dio un paso hacia ella, y la abrazó para darle un beso en la frente. Sus prometidas usaban la técnica del castigo divino, para ir despertando su línea de sangre y habilidades a medida que avanzaban, y ahora, su único potenciador, era la marca del rayo, combinada con su poder divino, que elevaba su poder en 2 rangos, lo que era algo extraordinario, pero comparado con la sangre completamente desatada y el poder divino liberado por Chu Feng, ellas no estaban en lo absoluto satisfechas. Mi hermosa prometida, no debes sentir envidia de mí, porque soy un dios, explicó Chu Feng. Es todo lo que soportaré, voy a golpearlo. Sentenció Su Mei. Esa es una buena idea, apoyó Zilin, y pronto todas sus prometidas se lanzaron sobre él, incluso Yueye, que siempre le llamaba maestro y se mostraba obediente a todas sus órdenes. Chu Feng, deja salir a esta reina también quiere golpearte, ordenó su dama reina. Como era una orden, Chu Feng abrió la puerta espiritual, y mientras ellas trataban de golpearlo, él corría por todos lados en el laboratorio y amasaba a las bellezas que quedaban desprotegidas. Voy a vomitar. Se quejó Xueji.